Buenas tardes. Voy a poner en marcha el cronómetro, lo primero, para no olvidarme de que soy una directora de cine y de que tengo que marcar los tiempos y no estar más tiempo y no aburrirles a ustedes más tiempo del necesario. Así que lo pongo en marcha. Bien. Bueno, como saben, la película que vamos a ver hoy es un sombrero de paja de Italia, una película realizada por René Clair en 1927. Posiblemente el nombre de René Clair, que fue uno de los directores más importantes del cine francés, posiblemente haya caído casi en el olvido hoy en día, pero quizás si ahora nombro unos cuantos títulos, seguramente algunos de ustedes los recordarán y su recuerdo les va a llevar a otra época, a un momento en que el cine de este director gozaba de muchísima popularidad. Por ejemplo, seguro que recuerdan títulos como Bajo los techos de París o Viva la libertad, El fantasma va al oeste, Me casé con una bruja, El silencio es oro. Bien, René Clair. René Clair fue el director de estos títulos y de muchos otros durante las décadas de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado, cuando ya el cine era sonoro. Pero antes de todo eso, antes de llegar el sonoro, hizo Un sombrero de paja de Italia. Era 1927, en plena época de las vanguardias artísticas, triunfaba el dadaísmo, el surrealismo, todos los sismos. Era el cenit de un momento histórico al que nos hemos referido como los locos años 20, los felices 20. El cine tenía ya pues, unos 30 años, un poquito más, o sea, no era nada en comparación con la edad de otras artes o de otras formas de espectáculo. Y además el cine sonoro estaba a punto de aparecer en ese momento. Por ejemplo, en ese año, para que se sitúen ustedes un poquito, en ese año se realizaron o se estrenaron pues, películas como Metrópolis, de Fritz Lang, o también Amanecer, de Murnau, Napoleón, de Abel Gance, Octubre, de Eisenstein. En la comedia, hablando de comedia, se estaba estrenando y realizando El maquinista de la General, de Buster Keaton, o hablando de Chaplin, El circo. A mí me pasa cuando, trabajando sobre esta película, que van ustedes a ver, y pensando en esos años de comienzos del siglo pasado, pues siempre me parece extraordinario observar cómo el cine en 30 años había crecido de tal manera, se había hecho tan adulto, que muchas de estas películas, de estas que les he puesto ahora la fotografía, siguen siendo materia de estudio primordial para los futuros cineastas y los directores también nos seguimos fijando en ellas para seguir aprendiendo, ¿no? Siguen sirviéndonos como de inspiración. O sea, siempre me parece que fue increíble la velocidad a la que el cine se desarrolló, cómo en 30 años adquirió esa madurez, ¿no? Y pensando en esto, pensaba que quizá era una necesidad del espíritu humano y del arte, ¿no? La necesidad de captar el tiempo, de captar el movimiento, y una necesidad que cuando llegaron los medios técnicos adecuados para poder hacerlo, pues se ve que no pudo esperar más y lo aprovechó de forma imparable y el cine creció en 30 años pues hasta esas películas que ustedes acaban de ver la foto. Bien, pero volviendo a René Clair, él ya había hecho varias películas anteriores a Un sombrero de paja de Italia, algunos en formato de corto, documental, como París que duerme o Entreacto, pero fue esta película, El sombrero de paja de Italia, el que le dio a conocer, el que le hizo ser reconocido en su país. Este título, El sombrero de paja de Italia, era una adaptación de una obra teatral de Eugène Labiche, escrita en colaboración con Marc Michel, y Labiche, que había sido un dramaturgo muy importante del siglo XIX, había escrito muchísimas obras, sobre todo dentro del género del boulevard. Aquí tenemos otra vez a René Clair, también en los primeros momentos de su carrera, muy jovencito todavía. Bueno, antes de pasar a hablar del sombrero de paja de Italia, a mí me gustaría hablarles un poco de René Clair como persona y como artista. Y la verdad es que lo hago no solo para darles información y para contextualizar la película que van a ver, sino también como un homenaje especial a este director, al que siempre admiré, con el que aprendí y que lamento el olvido en el que hoy está. Bueno, y aunque sea una cosa que quede un poquito fuera de esta presentación, pero
sí les quería comentar que espero que, más allá del homenaje que por mi parte a René Clair que supone esta presentación, espero pronto poder hacerle un homenaje real a través de una película que tengo en preparación, que tengo el guión, un guión que se llama Salsa de arándanos y que lo escribí pensando en él, pensando en sus películas, porque de alguna forma tiene mucho que ver con el universo de René Clair, ese universo de la fusión entre la fantasía y lo mágico con la realidad. Espero que esta película se llegue a hacer y constituya también ese homenaje que yo quiero hacerle. Siguiendo con René Clair, nació el 11 de noviembre de 1898 en París. Nació y vivió al comienzo de su vida en el barrio de Les Halles, el barrio donde estuvo, ya saben, el barrio donde estuvo el famoso mercado de abastos de la ciudad de París hasta los años 60 del siglo pasado. O sea, era un barrio castizo, era típicamente parisino. Yo puedo imaginar que desde el balcón de su casa pues, contemplaría la ciudad y los tejados de París con ese cielo siempre nebuloso, ¿no? Y esto es algo que veremos siempre repetirse en las películas de René Clair, su amor por la ciudad de París, ¿no? Que sobre todo culminó en su primera película sonora, Bajo los techos de París. Él vivió la Primera Guerra Mundial, con 18 años, se alistó como enfermero voluntario, tuvo que dejarlo porque tenía una lesión de espalda importante y a pesar de no estar en primera línea, yo creo que no salió indemne de la guerra, ni física ni espiritualmente, porque muchos de sus amigos murieron en la contienda y otros se suicidaron después. Bueno, supongo que de aquella guerra que hoy celebramos, o este año celebramos, es un decirlo de celebramos el aniversario, nadie salió indemne. Pero pasada la guerra mundial, a René Clair ya llega un momento en que solo le atrae la literatura, lo único que quiere es escribir. Y entonces pues, se dedica al periodismo, se dedica a la crítica, e inevitablemente, en ese contexto cultural en el que está, tenía que fijarse en el cine. Era el fenómeno cultural y artístico de la época, y a una persona de esas inquietudes tenía que llegar al cine, era absolutamente necesario, ¿no? Más jovencito todavía, yo creo, en esta foto. Enseguida René Clair empieza a ser un apasionado de las películas americanas, de Mack Sennett, y de sus persecuciones y de todo, de esas locuras de las películas de Mack Sennett. Y también de Charlotte, en quien siempre dijo que admiraba su humanidad, la humanidad del personaje y la capacidad de hilaridad que producían sus películas. Y empieza entonces a escribir de cine. Empieza a ser un apasionado de la escritura del cine, ¿no? Y es algo que nunca dejará de hacer, porque se convirtió, además de en director, en un gran teórico de cine. Hay muchos textos suyos, ya desde los años 20, que leídos hoy, dice, son absolutamente actuales. Dice, bueno, que este hombre tenía una lucidez absoluta, ¿no? Me da pena no tener más tiempo para leerles todo lo que escribió, muchas de las cosas que escribió, ¿no? Sin embargo, a llegar al cine, o sea, a actuar como profesional en el cine, llegó como actor y llegó casi como una broma. Alguien le dijo, ¿por qué no haces un papelito en esta película que hay muchas bailarinas? Y a él, por lo visto, esto de estar entre chicas, actrices y especialmente si eran bailarinas le gustaba mucho. Total, que hizo un papel en esa película y se quedó para siempre, ¿no? Se quedó no como actor, sino que luego pasó a ser ayudante de dirección y por fin director. Y así llegó a dirigir su primera película, un mediometraje que se llamaba París duerme y que tenía que ver con esto que les decía antes de su amor por los tejados de París, ¿no? Sí les recuerdo un momentito el argumento de París duerme porque tiene que ver, yo creo que ahí ya está el embrión de los elementos principales de la obra de René Clair como realizador. La ciudad de París se queda paralizada por un rayo creado por un científico chiflado y solo el guardián de la Torre Eiffel, salvado de los efectos del rayo porque estaba muy alto, y algunos otros ciudadanos supervivientes pueden intentar reconducir la situación en una ciudad en que se había quedado todo congelado. O sea, como ven, un argumento burlesco, mágico, lleno de efectos ópticos que estaban entonces investigándose en el lenguaje del cine. Y a partir de ese momento, o sea, si ya estaba enganchado, pues a partir de París que duerme, ya nunca más pudo escaparse del cine, ¿no? Hay una frase suya, un texto suyo,
de esa época, que revela pues, cómo estaba de fascinado él, ¿no? con ese nuevo mundo del cinematógrafo que se abría ante todos los artistas, ¿no? Decía, la maravillosa barbarie de este arte me encanta. Por fin he aquí unas tierras vírgenes. Me gusta ignorar las leyes de este mundo naciente al que no abruma ninguna esclavitud. Mientras realiza varios cortos, luego hace ya películas más largas como El fantasma de Moulin Rouge o El viaje imaginario, y entonces aparece la oferta de rodar esta película basada en una obra de Boulevard conocida, como es Un sombrero de paja de Italia, y con ella da un giro a su carrera y pasa de lo más vanguardista a introducirse ya en la narrativa cinematográfica, que es el terreno que ya va a transitar el resto de su vida, sin perder por ello, luego lo veremos, todo ese lado vanguardista que él tenía. Luego hablaremos de la película, pero por seguir con él, solo 3 años después hace una de sus películas más imprescindibles, Bajo los techos de París, que se considera la primera película sonora importante del cine francés. Y después hace, nada más comenzar el sonoro, se mete a hacer hasta un musical, y hace El Millón, donde sigue investigando, sigue en la vanguardia de las investigaciones sobre las posibilidades del sonido en el cine. Está ya en ese momento en la cima de su carrera y sigue en películas como Viva la libertad, 14 de julio, El último millonario o El fantasma va al oeste. Y llega la Segunda Guerra Mundial y se va de Francia. El gobierno de Vichy, en ese momento decide quitarle la nacionalidad francesa porque se ha ido a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos, que es otra de las características de René Clair, como siempre sobrevive, ¿no?, para continuar con su carrera. Llega a Estados Unidos y allí, bueno, pues dirige varias películas, La llama de Nueva Orleans, con Marlene Dietrich. Con esta película fue un fracaso espectacular. O sea, ¿qué pasa? Cuando uno llega a Estados Unidos como un director de éxito, le abren todas las puertas y de repente fracasa, bueno, pues las reglas del negocio americano se imponen y está 2 años sin trabajar. Pero bueno, sigue adelante y después de esos 2 años de paro, esperando que alguien llame a su puerta, pues hace películas como Me casé con una bruja, con Verónica Ley, que recordarán que luego a lo largo de la historia del cine ha dado origen a muchísimas películas. Bueno, y hay series de televisión, Embrujada, Hechizada, en fin, varias posibilidades de este argumento, ¿no? A continuación hizo Sucedió mañana, 10 negritos, y nada más terminar la guerra, vuelve a Francia. Vuelve a Francia, supongo que llevamos ya nuevamente como ciudadano francés, y entonces hace su obra maestra, que es El silencio es oro. Tienen ahí el cartel en la pantalla con Maurice Chevalier, una obra de 1947 donde homenajea precisamente al cine mudo. Bueno, es su época, esta vuelta a Francia es su época de gloria indiscutible. Realiza La belleza del diablo, Mujeres soñadas. Allí aparece, en Maniobras del amor, que es la que viene después, aparece por primera vez Brigitte Bardot, Puerta de las lilas, también con una primera aparición cinematográfica, la de Georges Brassens, y Todo el oro del mundo, realizada en 1961. ¿Pero qué pasa en esos años? Pues que en esos años, comienzos de los 60, ya está apareciendo la Nouvelle Vague. O sea, la Nouvelle Vague, el movimiento de cine francés, pues ya saben, Godard, Truffaut, René. Y con este movimiento pues, tenían como bandera transformar los convencionalismos del cine francés y de alguna forma renegaban de la vigencia y de la filosofía de los cineastas de la época anterior, o sea, de directores como Marcel Carné, Julien Duvivier o el propio René Clair. René Clair, después de la aparición de la Nouvelle Vague, ya solo hace una película, Fiestas galantes, en 1965. Pero curiosamente, en 1960, mientras comienza el declive de su época, resulta ser el primer cineasta elegido miembro de la Academia Francesa de la Lengua, lo que significaba de alguna forma la entrada oficial del cine en la cultura francesa. Cosa que no me gustan las comparaciones, pero hasta el año 2000 en España no entró un cineasta en la Real Academia de la Lengua, fue Fernando Fernán Gómez, sustituido después
sustituido después por José Luis Borau, que también ha fallecido. Quiero decir, esta diferencia indica un poco la consideración del cine entre los intelectuales de uno y otro país. Bien, bueno, más allá de esto. Bueno, a lo largo de toda esta trayectoria que hemos repasado, se puede ver que René Clair fue el cineasta de la fusión de la magia y la fantasía con la realidad, también de lo trascendente con lo cotidiano. Trataba con igual soltura y en el mismo plano lo mágico, en la mejor tradición de Méliès, con lo costumbrista y lo realista. Y todo ello también pasado, como decíamos antes, por el absurdo dislocado de Max Sennett o el humanismo de Chaplin. Escogía de todos ellos lo mejor y de ahí formaba lo que ha sido las características del cine de René Clair. Bien, pasemos un poquito a hablar ahora de la película que van a ver. Un sombrero de paja de Italia. A ver, no les voy a contar el argumento ni la película, solo un par de cosas para que entiendan los siguientes comentarios que les haré. La película se desarrolla toda a lo largo de una boda. Ahí es el momento culminante de la boda. Y el conflicto es un sombrero que hay que localizar a toda costa. Con estos elementos entenderán que el tono de la película es de sátira, de farsa burlesca, una comedia que es una sátira. Veamos cosas que van a encontrarse en la película. Por ejemplo, no hay casi rótulos, no hay intertítulos de estos que van completando lo que la imagen cuenta. René Clair pensaba que los rótulos intermedios tenían que ser los mínimos y no eran necesarios si la película estaba bien contada con la imagen. Hay algunos, verán que hay algunos, pero muchos menos que en otras películas de las que habrán visto, ¿no? Luego, la fecha de adaptación. La obra original, la obra de Labiche, estaba situada en 1851, mediados del 19. Pero René Clair, al hacer la adaptación, traslada la acción a 1895, que por otro lado es el año que se inventa el cine. ¿Con ello qué consigue? Pues situándola solamente 30 años antes de la época de la realización, de cuando la van a ver sus espectadores, puede plantear unos modos de vida y unos comportamientos que todavía están frescos en el recuerdo de los espectadores y que, por tanto, pues, ofrecen más posibilidades de ser ridiculizados y de convertirse en sátira. El guión. Les hablo un poquito del guión. A mí me parece que es un absoluto ejemplo de equilibrio este guión. Lo que importa, ya lo verán, es contar la historia sin que los numerosos gags que existen la detengan. O sea, hay numerosos gags en las escenas, pero estos están perfectamente integrados en la narración y no obligan a que pare el fluir de la historia, ¿no? Verán que la historia se desarrolla en 9 decorados, 9 escenarios, la casa de la novia, la casa del novio, el ayuntamiento, hasta una comisaría, hay de todo. Pero se da a cada lugar, a cada escenario, el tiempo necesario y no más. Se explotan todas las posibilidades narrativas y de comedia que tiene ese escenario y se pasa al siguiente. La historia avanza siempre, no se detiene. Por cierto, bueno, aparte de... Aquí ven lo de que pone el cine, ahí en la columna se ve un anuncio del cinematógrafo Lumière para indicar que la acción está en 1895. Pero bueno, con esta foto les quería comentar también que aparte de los escenarios interiores, tiene muchísima importancia la calle de París como escenario, volviendo a ese amor de René Clair por su ciudad. Es una calle que está rodada en estudio, ya lo verán, vamos, lo ven incluso en esta foto, pero se reconstruye perfectamente la vida cotidiana de las calles de París alrededor del grupo protagonista, ¿no? Bien, y mención especial merecen para mí los personajes incluso los personajes secundarios de la película. Luego les hablo de los protagonistas, pero los secundarios, hay toda una corte de secundarios absolutamente maravillosos, ¿no? Pues tienen a la novia, que aunque parecería que es la protagonista, pero no lo es uno de los principales secundarios. La pareja de los primos de la novia, siempre solícitos, siempre despistados. El padre de la novia. El primo Bobén, que es estupendo, es un personaje que me encanta, ya lo verán. El tío del novio, el tío sordo del novio, que te provoca algunas de las escenas más tiernas y más divertidas de la película.
la pianista, o un criado estupendo, y mi personaje casi favorito, el señor este de apellido es difícil, Beauperthy, el señor Beauperthy, que no les digo qué hace, pero ya lo descubrirán. Todos estos personajes, con su comportamiento, son los que consiguen que esta película tenga esa categoría de sátira, porque esa sátira nace precisamente del esfuerzo de estas gentes pequeñas, sin mayor importancia, pero que tienen que hacer un esfuerzo por cumplir con el papel que la ceremonia les ha asignado de manera protocolaria y mecánica. La ceremonia o una circunstancia de la vida te asigna un papel y tienes que hacerlo de forma protocolaria sin plantearte por qué lo estás haciendo. Y de ahí nace la sátira. Bien, esta es otra escena, pero bueno, no les cuento más nada de la película. Bien, respecto a la puesta en escena, bueno, como directora yo les puedo, como directora que soy y que intento mejorar cada día, yo les puedo decir que el momento más difícil del director, el trabajo más arduo, o sea, aquel que exige más de nosotros y de alguna forma lo más específico de nuestra profesión, es la puesta en escena. Tenemos un guión, que en definitiva no son más que palabras en un papel, y tenemos que conseguir que aquello sea corpóreo, o sea, que aquello sea real, que aquello tenga vida y que sea verosímil, ¿no? Y para ello tenemos una serie de elementos, decorados, actores y tal, y ese momento de decir, tengo un decorado, tengo unos actores y tengo que conseguir que los personajes se muevan en este decorado, ese momento de la puesta en escena les aseguro que es que es el más complicado en nuestro trabajo. Yo creo que un sombrero de paja de Italia tiene una magnífica puesta en escena. Lo digo ya como profesional. Todo en la película se mueve, todo gira con un fantástico ritmo, ¿no? Y de alguna manera la música está implícita en cada composición. Yo he hecho el experimento de ver la película sin música y les aseguro que no la he echado de menos. Era como si el ritmo musical estuviera en todas las escenas. Y en cuanto a la planificación, ya el plano concreto, el encuadre concreto, la verdad es que yo admiro mucho en esta película de René Clair su gran estilo en la composición del cuadro, de cada plano. Por ejemplo, hay las escenas de la comitiva nupcial, de la familia, los amigos de los novios, que se van desplazando por los diferentes lugares a lo largo de la boda, el movimiento de grupo, a veces en carruajes, a veces solos, a veces agolpándose. Me recuerda, fíjense ustedes a ver si les pasa igual que a mí, me recuerda de alguna manera, un poco con más elegancia quizá, a los grupos de las películas de Berlanga, o sea, a esos famosos planos secuencia en que todos los personajes en una película de Berlanga se mueven juntos de un lado para otro, ¿no? Y hay un momento que me gustaría también que se fijaran en él, especialmente original, ¿no? Es el primer encuentro de la familia y de los amigos, los besos, los recibimientos, y René Clair elige para hacer este momento, para retratar este momento, un plano cenital, o sea, un plano desde arriba, ¿no? Desde las cabezas. A mí eso me da la impresión de que intentara mostrar como una especie de un hormiguero, ¿no? Todas las hormigas moviéndose, que de alguna forma tiene mucho que ver con esa idea de sátira social y de crítica de las costumbres preestablecidas, ¿no? Que es la película. Pero de las escenas de la película sí que quiero, de las escenas, ya no tanto de los planos, sí les voy a sugerir que se fijen en dos concretamente. Por lo originales, pero también porque reflejan las características de ese estilo de René Clair, mezcla de lo mágico, la fantasía y lo cotidiano. En la primera de ellas, el protagonista, el novio sí es protagonista, está celebrando su baile de bodas e imagina cómo en su casa su contrincante, el que provoca el conflicto, debe estar destrozando toda su casa, ¿no? Y entonces, en ese momento, en su imaginación, empieza a usar toda serie de trucos, ralentizaciones, objetos que se mueven solos, que nos trae a la época más anterior del cine mudo, cuando todo esto se estaba investigando y que él seguía investigando todavía. Y otra escena más adelante, en la que el protagonista tiene que explicar lo que ha pasado al principio de la película. Bueno, pues cuando un cineasta normal, cuando va a explicar lo que ha pasado, hace un flashback o hace una elipsis.
Dice, bueno, pues ya esto los espectadores lo conocen, ¿para qué lo voy a volver a explicar? ¿Qué hace René Clair en este caso? Ya lo verán. Hace una representación teatral. ¿Ven que es como un escenario teatral? Ese escenario no pertenece a los escenarios de la película. Es un escenario de un cartón, ¿no? de teatro. ¿Qué hace? Hace como el recuerdo del protagonista es una representación de teatro. ¿Qué le permite entonces? Pues le permite que el protagonista a partir de ese momento empieza a mentir, a contar la historia como a él le parece que tenía que ser, a tergiversar los hechos, a recrear la realidad, ¿no? Y él lo hace a través de esa idea, de ese invento de una representación teatral. Bien, unas palabritas sobre los actores porque realmente me encantan los dos protagonistas. Tengo que confesar que Albert Prellán, el protagonista que interpreta a Ferdinand, bueno, estoy apasionada con él. Él había trabajado y vuelve a trabajar después con René Clair, o sea, es uno de sus actores habituales al principio de su carrera. Y la verdad es que demuestra en la película un dominio del movimiento en la escena y que es fascinante. Tiene algunos momentos espléndidos, ¿no? Su nerviosismo en la escena de la boda civil, lo tienen ahí. También momentos de sorpresa cuando va descubriendo qué es lo que está pasando, cuando descubre toda la verdad. Y muchísimos momentos en los que tiene una enorme capacidad gestual en donde muestra pues, todo tipo de sentimientos, sospecha, alegría, miedo, extrañeza, de todo, ¿no? En cuanto al personaje de Anaïs, la mujer del sombrero, pues es realmente inolvidable. Es un personaje caprichoso, despótico, encantador y con una capacidad para el desmayo que les aseguro que yo no había visto nunca en mi vida en ningún otro personaje. Se desmaya, pero de todas las maneras posibles. O sea, solamente les pongo 3, pero si las quieren contar cuando vean la película, háganlo. Y además siempre procura que cuando se desmaya haya al lado un caballero que la sostenga, eso sí, claro. Pero bueno, más allá de eso, más allá de la sátira sobre el tipo de personaje, Olga Chejova tiene momentos de una calidad actoral extraordinarios. Bien, tengan en cuenta que no van a ver una comedia explosiva de gags continuos e hilarantes, sino otra cosa. Van a ver una película basada en la ironía, que se ve y se disfruta con una sonrisa, no con una sucesión de carcajadas. Una película de su autor, o sea, una película realmente de René Clair. Solamente una curiosidad que a ver si a ustedes se les ocurren. René Clair, que fue precursor de tantas cosas, y de repente viendo esta película pensaba en la cantidad de películas que se desarrollan durante una boda que luego hemos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque la boda realmente es un lugar, una contingencia donde se pueden desarrollar pues, muchas historias, muchos conflictos, ¿no? Siempre interesantes. 4 bodas y un funeral, la boda de mi mejor amigo, la boda de Muriel, la boda del Monzón, yo qué sé, pues, montones de ellas, ¿no? Bien, y para terminar quiero volver muy brevemente a René Clair, que como hemos visto pues, tuvo una extensa, fructífera e interesante trayectoria cinematográfica y que, sin embargo, como dije al principio, en los tiempos actuales su nombre comienza a quedar sepultado bajo el olvido y sus películas apenas se difunden. Quizá el motivo es que desde una óptica actual resulta de alguna forma inclasificable. Durante su carrera mantuvo un difícil compromiso defendiendo y practicando un cine que estaba a caballo entre las propuestas más radicales de la vanguardia y la búsqueda de siempre tener un amplio público popular. Y quizá por eso ahora pues no goza de un prestigio de autor incontestable por parte de los intelectuales, pero tampoco de la fama que podría tener si solo se hubiera dedicado a hacer éxitos para el público. En definitiva, que su nombre empieza a ser desconocido por las generaciones actuales y a mí eso me parece un auténtico desperdicio, aparte de una injusticia. Y para terminar, les pongo quiero que vean una cita suya, escrita precisamente en 1927, el año de estreno de Un sombrero de paja de Italia, que demuestra todo su amor al cine y toda su esperanza en el futuro, en lo que para entonces era el futuro y ahora es el presente de este medio artístico. Y decía, esperamos mucho de esa generación que al abrir los ojos vio enseguida a Douglas Fairbanks
reírse de las leyes de la gravedad o a Charlotte de las de la fatalidad. Los hijos del siglo cinematográfico se rebelarán para que triunfe por encima de la vecindad asfixiante de las demás artes, del reino del dinero, del reino de la necedad. Este nuevo arte será su arte. Bueno, pues vamos a ver un sombrero de paja de Italia. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias también a Lucía Franco, directora del programa de conferencias, por darme la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Gracias.